El gobierno mexicano ha perdido casi 400 mil millones de pesos en los primeros 4 meses y la deuda sigue aumentando. Muy buenas a todos, compañeros inversionistas. Hoy tenemos ese video incómodo de fin de mes en el cual vemos los resultados de en el gobierno mexicano. Y digo incómodo porque aquí a estos videos llegan mucha gente cultista, porque no hay otra forma de decirlos, que nada más critican y atacan sin siquiera saber los datos, sin siquiera analizar los datos, protegiendo a su Mesías y Salvador, que en este caso es el actual presidente de México, ¿no? Y creo que es algo patético las personas que defienden a capa y espada a un político, sobre todo, y mucho menos sin analizar los resultados, que son resultados que no estoy inventando yo, que estoy sacando de la página de Hacienda. Aquí está el link, los puedes checar tú. Son resultados que el mismo gobierno te está dando. Imagínate tú, estamos suponiendo que son correctos. Ni siquiera es cuestión de interpretación, ni mucho menos. Los números no mienten, son lo que son. Entonces, si eres uno de esos cultistas que ya te lavaron el cerebro y que no tienes nada que aportar, ni siquiera puedes pensar por ti mismo, por favor te invito a retirarte. Puedes dejar tu dislike que siempre dejas, y los que quieran de verdad aprender y ver qué es lo que está pasando sin importar la afiliación política, bienvenidos como siempre. Vamos a comenzar. Bueno, abril es un mes muy interesante, ¿no? Sobre todo abril y mayo, porque son meses que ahorita vamos a ver donde el gobierno tiende a tener mayores ingresos. ¿Por qué? Por el tema de la recaudación de impuestos, ¿no? Entonces, si algo que ha hecho bien el gobierno, que lo he dicho en videos anteriores, es que ha aumentado la recaudación sin aumentar los impuestos per se, ¿no? Simple y sencillamente lo que ha hecho es tratado de ingresar a todos al sistema y evitar en esas trampas que logran hacer algunos individuos o empresas para no pagar impuestos. Además de esto, también ha jalado o ha utilizado el salario mínimo como una herramienta pues para poder cobrar más impuestos. Eso ya lo sabemos, es su verdadera razón por la cual ha aumentado el salario mínimo. Y pues obviamente todo esto se ha visto o ha generado un aumento importante en los ingresos. De hecho, si vemos en el periodo de enero a abril que estamos observando, vemos que los ingresos totales aumentaron un 10%, que insisto, para un país es algo bastante bueno. Los petroleros aumentaron un 8.6%, que esto realmente no me importa mucho porque no varía tanto el gobierno, sino más que nada de cómo están los mercados del petróleo, ¿no? Si sube el precio del petróleo, va a subir esto. Sabemos que el año pasado tuvimos un periodo de elevado donde el petróleo seguía subiendo, ahorita está relativamente alto también, ¿no? Entonces eso va a depender más de factores externos. Pero bueno, también beneficia a México, ¿no? Específicamente un 8.6% de crecimiento es bastante bueno. Sin embargo, la realidad es que el mayor crecimiento lo vemos en los ingresos no petroleros, que han aumentado un 11%, donde principalmente están los ingresos que son tributarios, ¿no? Para ser más claros en el rubro, hablando en tema de impuestos. ¿Y por qué ha pasado esto? Por todo lo que ya platicamos, pero también hay que recordar que hay un factor ahí inflacionario, obviamente. Si el gobierno imprime dinero a lo loco, va a generar inflación. La inflación no es un crecimiento real, pero no ha sido un crecimiento del 11%. Si consideramos que la inflación está entre un 4 y 5%, estamos teniendo un crecimiento real del 6%, que sigue siendo bastante bueno e inclusive superior a la economía. Entonces, esto nos indica que el gobierno ha utilizado esta palanca de fiscalizar a mucha gente que a lo mejor no está fiscalizada, o empresas, ¿no? Por eso vemos la diferencia. Normalmente, obviamente, los ingresos tributarios van a crecer simple y sencillamente si no hay aumento de impuestos, si no hay mayor tributación, o sea, mayor fiscalización. Simple y sencillamente lo que va a crecer es al ritmo de la economía, que ha estado entre un 2, 3, exagerando un 4%, ¿no? Insisto, más la inflación de un 5, 9, ese sería como que el crecimiento esperado, yo creo que hasta para el próximo año, porque si recuerdan, en un video veíamos cómo pues los políticos decían que ya no van a poder utilizar esta palanca, que ya se utilizó, y que es muy probable que ya no les alcance el dinero y que tengan que aumentar los impuestos. Ahora, si no aumentan los impuestos, tienen un crecimiento del 8, 7, del 7, 8% bastante bueno. El problema no es el dinero, el problema siempre es que gastan más. El problema no son los ingresos, es esta aberración que tienen los gobiernos de gastar todo el dinero. Obviamente ya sabemos mucha parte del dinero a dónde se va, a sus bolsillos, y de quien no lo crea y sea lo suficientemente ignorante lo puede checar. No hay político que haya salido más pobre, o inclusive con menor riqueza o con igual riqueza que cuando entró, ¿no? Todos salen con una riqueza que ni ahorrando el 100% de sus sueldos y teniendo inversiones magníficas consiguen, ¿no? Entonces claramente ya medio raro, todo el mundo lo sabe, con un poquito de sentido común te das cuenta que es lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, es otro tema. El punto es que en ingreso le damos una palomita al gobierno, no hay nada que decir, todo bien. El problema, como siempre, está en los gastos.
¿De qué sirve que aumentes tus ingresos un 10%, prácticamente un 11%, si luego aumentas tus gastos un 23.5%, señores? Es una brutalidad esto, ¿no? Esto está dividido en el gasto programable, que acá lo vemos, son los gastos corrientes y los gastos de inversión, es decir, las obras que ha hecho el gobierno, que el Tren Maya, que el no sé qué, que la refinería, que no sé qué, eso se incluye allá, más el gasto corriente, es decir, el gasto de los funcionarios públicos, el gasto de todos los que trabajan en gobierno, que normalmente son las personas más ineficientes y solo están allá por contactos, etcétera, ¿no? Y el gasto no programable es de un 9.5, creció un 9.5%, que incluye el costo financiero y otras participaciones, que participación es el dinero que le da el gobierno federal a los gobiernos locales, ¿no? Entonces, en el tema de los highlights, pues el costo financiero ya dejó de disminuir, había estado disminuyendo, lo cual era bueno, pero tampoco está creciendo, ¿no? Está básicamente similar a lo que estamos viendo, y esto es obvio porque vemos que las tasas por fin dejaron de subir. México ya se dio cuenta que no puede subirlas hasta la estratosfera, inclusive tiene que empezar a bajarlas, pero es otro tema que hemos visto en videos anteriores. Entonces el costo financiero ya está más o menos controlado, las participaciones obviamente han aumentado, lo cual es lógico, están dando dinero a gobiernos estatales. ¿Por qué será? Me imagino, no es como si hayan elecciones en una semana o algo. No creo que tenga nada que ver. Obviamente ahí todo tiene que ver, ¿no? Esto lo teníamos súper pronosticado en el canal. Sabíamos que en un año de elecciones es cuando más dinero se va a tirar. A ver, y esto no es cuestión de partidos políticos y no es cuestión de interpretación. Yo, personalmente, he visto, al menos de aquí en Yucatán, el partido político de Morena ha estado comprando votos. No sé si los demás lo están haciendo o no, pero a lo que a mí me consta es que lo he visto. Específicamente creo que ofrecían 2.800 pesos, si no me equivoco. Te dan 1,000 pesos o 1,200 pesos al inicio, tomas tu foto y te dan el resto. No entiendo cómo en un país como México, que supuestamente, bueno, la realidad es que sí, en el tercer mundo, pero supuestamente es un país desarrollado, sigue pasando esto. Y la verdad es una falta de respeto que no se haga nada al respecto. Y también lo tengo que decir, perdón, pero es una ignorancia de la gente que, que vendan su voto. Yo entiendo que hay necesidades, yo entiendo que es complicado, pero siempre hay que pensar a largo plazo. También entiendo que cuando estás en una situación difícil, a lo mejor a largo plazo no es lo más importante. Pero bueno, creo que es un tema acá de educación que nos hace falta en todo el país y que lamentablemente va a seguir pasando. Ahorita está pasando con Morena, en años pasados pasaba con los partidos políticos. No siempre es la misma historia en este país. Es increíble la cantidad de corrupción que hay, increíble. Y la verdad es que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Se cambiaron el nombre, crearon un nuevo político, pero son la misma gente miertera que sigue robando el país. Lo siento, lo tengo que decir, es la realidad, lo estoy viendo yo, no lo estoy interpretando, no lo estoy sacando de noticias, lo he visto personalmente. Pero bueno, es otro tema que vamos a tocar más adelante. Ahora, para no entrar tanto a temas políticos, ¿cómo está la situación? Obviamente el balance presupuestario no solo sigue siendo negativo, sino que estamos hablando de que se sextuplicó, ¿no? Pasamos en 2023 de una pérdida de 60 mil millones para redondear a una de casi 400 mil millones de pesos. Esto es una brutalidad. La deuda sigue aumentando, obviamente, creció un 4.1% en lo que va del año. Es decir, que si anualizamos esto y lo multiplicamos por 3, que sería 4 por 3, 12, estamos hablando que la deuda va a crecer en promedio, si las cosas siguen iguales, entre un 12% en lo que va del año. Ahora, ¿cómo estamos con enero? Con respecto a enero-marzo, con respecto al primer trimestre? Si se dan cuenta, el balance presupuestario era mayor, ¿no? A pesar de esto, creció más porcentualmente con respecto al 2023. ¿Por qué? Por lo que dijimos, tenemos que comparar año con año. Abril es un mes relativamente fuerte, donde normalmente si vemos solo abril, tiende a haber un superávit presupuestario porque es donde entran muchos ingresos tributarios, ¿no? Entonces vemos que, de hecho, en enero-marzo la pérdida era de 120,000 contra los 60,000 que tenemos en enero-abril, ¿no? Entonces vemos cómo inclusive esta pérdida se redujo en el año pasado, pero aquí, no, aquí sí se redujo igual, perdón, pero porcentualmente creció más, ¿no? Por aquí estamos hablando de que básicamente se triplicó y aquí pues obviamente ya estamos hablando de un sextuplico, ¿no? Obviamente esto puede cambiar, todavía llevamos 4 meses del año, faltan pues 8, llevamos un tercio, pero la realidad es que sí está complicada la situación, ¿eh? Sí está complicada, la pérdida sigue aumentando. Insisto, lo que nos importa, aparte de la magnitud de la pérdida, que sí es importante, nos importa porcentualmente, porque eso nos va a dar un parámetro de cómo vamos a terminar el año, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que vamos a sextuplicar la pérdida que tuvimos en 2023, pues estamos hablando de cosas bastante peligrosas. ¿Por qué? Porque ese dinero
insisto, no sean ignorantes, por favor, estudienlo, véanlo, ya se los platiqué, piensen independientemente, no es lo que trato de hacer en este canal, que piensen sin importar el partido político. Aquí no estamos apoyando a X, Y o Z, aquí estamos demostrando, sin importar el gobierno que esté, qué es lo que están haciendo, qué es lo que está pasando, e insisto, y lo he dicho 20 veces, como ciudadanos tenemos una obligación moral y me atrevería a decir hasta ética de hacer que nuestros gobernadores electos, sea quien sea, al nivel que sea, tenemos que rendirles cuentas, hacer que nos rindan cuentas, ¿no? Que nos digan por qué están gastando tanto, qué es lo que están haciendo, en qué están invirtiendo, etcétera, ¿no? Porque al fin y al cabo, a los que van a perjudicar o beneficiar a largo plazo es a nosotros, ¿no? Si tenemos mejores carreteras, mejores hospitales, etcétera, pues solamente es un beneficio para los mexicanos, que es lo que queremos al fin y al cabo, ¿no? En teoría deberíamos estar unidos los mexicanos para conseguir algo mejor. La realidad es que lamentablemente hoy en día hay mucha división, la verdad es que es cierto que sí, el gobierno actual, específicamente el presidente actual, ha generado una división muy fea entre los mexicanos, que no debería ser así, ¿no? Siempre debería ser al contrario, ciudadano contra, si lo quieres ver así, político, no ciudadano contra ciudadano, ¿no? Es una locura eso. Pero bueno, en general, vamos bien, o sea, digo, vamos bien dentro de lo que cabe. ¿Qué me preocupa a mí? No me preocupa tanto este año, me preocupa más, como le he dicho, el próximo año, ¿no? Siento que cuando terminemos este año vas a tener unas pérdidas muy importantes, se va a haber impreso mucho dinero y va a tener que tomar una decisión importante, pues, quien sea que esté en el poder, ¿no? Y espero que no, pero insisto, yo creo que no, sin importar quién esté, se van a ver obligados en su mente, obviamente, a aumentar los impuestos y eso nos va a perjudicar económicamente a todos. Va a generar más inflación, va a generar más pobreza, etcétera, ¿no? A lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que lo que va a hacer por una simple y sencilla razón. ¿Cuál es la otra solución? Recortar gastos. ¿Lo van a hacer? No lo creo. Tercera cosa, que lo dejen igual, que dejen todo igual, que sigan gastando dinero y que impriman más dinero. Que también lo pueden hacer. ¿Pero qué va a hacer esto? Aumentar la deuda y la inflación. Y no sé si tampoco se atrevan a hacerlo. Espero que no, porque si aumentan más la inflación, puchis. Y es una locura la inflación que ha habido en México en los últimos 3 años. Para que nos pongan más inflación. O sea, para que genere más inflación. De verdad, están pegando a toda la gente, ¿no? Pero específicamente a la clase media y a la clase baja de manera muy fuerte con la inflación, ¿no? Entonces espero que nos toque un gobierno, pues no quiero decir sensato, pero pues sí, con sentido común y que escojan reducir, aunque sea un poco, los gastos y no aumentar los impuestos, ni mucho menos abrir la impresora de dinero. Pero la verdad es que no lo sabemos, hay mucha incertidumbre, porque nadie ha dicho específicamente qué hacer con respecto a eso. Obviamente al inicio todos dicen que no van a aumentar impuestos, porque nadie quiere, o sea, nadie va a votar por que aumente impuestos. Pero una vez que ganen es cuando vamos a ver los verdaderos rostros del presidente, bueno, más bien del presidente o presidenta que nos toque, ¿no? Entonces, insisto, aguas mucho cuidado. No es por ser pesimista, vamos a seguir viendo cómo va el año. Este año, insisto, no me preocupa tanto. Creo que vamos a seguir perdiendo dinero, sí. Creo que también se va a seguir imprimiendo dinero también, pero creo que es algo que va a ser controlable hasta cierto punto, ¿no? Insisto, el que me preocupa más, próximo año. Próximo año. Pero bueno, esto por el video de hoy. Si les gustó y aprendieron algo y quieren seguir aprendiendo, pues suscríbanse. Nos vemos en el próximo.